Radio Infinita, Idioma Universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera en este miércoles 23 de septiembre de 2015 y ha regresado luego de unos merecidos días de descanso, debo decirlo, mi panelista los días miércoles, Alejandro Alarcón, economista y profesor de la Universidad de Chile. ¿Cómo estuvo este descanso? Medio terremoteado, ¿no? Buenas tardes, Paulina. Bueno, estuvo bastante movido. No, se movió el piso, rugió la tierra. Totalmente. Oye, yo lo tomo de nuevo, me da mucha pena la cuarta región, que hemos visto fotos de algunas casas que no destruían. Tremendo. Pero destruían no sí, por la acción del terremoto, por la acción del maremoto. Exactamente. Sí, la verdad que la naturaleza es muy fuerte y ahí uno estamos, ahí se demuestra, ¿no es cierto?, que no solo la tierra, también el mar puede rugir. Sí, pues. Bueno, sentimos bien de cerca algunos los efectos, ¿no es cierto? Una zona, un cariñoso saludo para la gente de allá, la gente de la Herradura, que la quiero muchísimo y se vio muy, muy afectada por la verdad que tsunami, que llegó a una bahía que es muy chiquitita, muy cerrada, y la verdad que la ola... ¿Y tú la conoces muy bien? La conozco, sí, yo he veraneado toda mi vida allá, así que por eso te digo que... Muy bien. Sí, la conozco muy bien, hay una casa que tengo ahí, entonces la verdad que es complejo el panorama, así que un saludo a toda la gente de allá, a la gente de Coquimbo, que poco a poco sigue trabajando en las labores de reconstrucción. Va a ser un proceso largo, un proceso... Necesita plata. Se necesita plata. Todo el Banco del Estado. Upa. Te fuiste de grano. Fíjate que ayer lo mencioné con mi panelista. Ayer estaba con Marcelo Díaz transmitiendo desde BCI, y la verdad que tomábamos en cuenta, ¿no es cierto?, estos 2 millones de dólares que se está ahorrando, ¿no es cierto?, el gobierno a través de esta congelación, a través de no reajustar el IPC de los sueldos de los honorables, yo ¿no es dije cierto? Que no era tanto eso, era muy poco eso. Bueno, después de ¿Cuánto hablar... es? 2 millones de dólares. Napo. Pero con respecto, Sí, claro, sí, a los 83 millones de dólares que pagó Banco Estado es como fin de término de conflicto en la negociación colectiva. La verdad que no hubo conflicto, pero como un acuerdo con el sindicato. Exactamente. Bueno, en el día de hoy se conocieron... salió Guillermo Larraín, el presidente de Banco Estado. Vamos a estar analizando ese tema, vamos a estar viendo... Es que me acordé de los médicos. ¿Has visto cuando los médicos te dicen, diga 33? Aquí, diga 83. Y ahí quedó. Ahí quedó. Bueno, no sé, no entendí muy bien. Después te voy a preguntar que me explique. Tú me das un Bertita en el día de hoy. Pero antes vamos a ver cómo han estado las bolsas a nivel global. Hoy día hubo declaraciones de Mario Draghi en la zona euro. Y vamos a ver qué pasa. Nos vamos con Asia. El Nikkei descendió en el día de hoy un 1,96%. El Hang Seng de Hong Kong también abajo un 2,26%. Y Shanghái también descendió un 2,28%. Hoy día se conocieron datos manufactureros de China. La verdad que no fueron nada alentadores. Y eso también ha hecho bajar el precio del cobre, que se lo vamos a mencionar en un rato más. Europa, tenemos valores positivos, salvo el IBEX 35 de España, un 0,79, recordemos, ¿no es cierto?, que hay referéndum en Cataluña. Es la verdad que un problema que está enfrentando el gobierno de ese país. El DAX alemán arriba un 0,44%. Ahí, ¿qué te pareció lo del Volkswagen? Lo vamos a estar comentando también. El CAC 40 de París arriba un 0,10%. El FTSE 100 de Londres también aumentando un 1,62%. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Está bajando el Dow Jones un 0,62%. El Standard & Poor's también decrece un 0,41% y Nasdaq un 0,26% abajo. ¿Qué pasa con Santiago? El IPSA está bajando un 0,83% y el IGPA también desciende un 0,63%. Lo decíamos hace unos minutos, una baja de un 0,37% tuvo este miércoles en la Bolsa de Metales de Londres. El cobre, $2.31 la libra contado grado A. ¿Y qué pasó con el dólar? Subió nuevamente como espuma. Ayer había subido más de 10 pesos y hoy 6,3 pesos con respecto al cierre de ayer. Comprador 7,35 y vendedor 7,3. 8. O sea, esa bajada que tuvimos con el manejo del Banco Central fue un veranito, San Juan. Exactamente, un verano, pero sí lo sabíamos. La tendencia, lo dijimos en este programa, la tendencia era al alza. Y también
se manejó con respecto, ¿no es cierto?, a que la Fed no tocó la tasa de política monetaria, pero quedó dejó la pelotita. Quedó la pelotita para octubre, Sí. que yo creo que ahí en Ahí octubre viene, comienza ahí viene. una normalización de tasas. Quizá, Pero si hay tiempo, podemos analizar cuáles son las verdaderas razones de traer el precio del dólar. Pero digámoslo de inmediato, bueno, antes quiero decir que nos puede escuchar online en www.infinita.cl y si quiere hacerle alguna pregunta a Alejandro Alarcón, hágala a través de Twitter, @InfinitaFM. Vámonos a este precio del dólar, que la verdad es que durante la semana pasada tocó, yo te diría que fueron lo más bajo, 6.70 y algo, ¿no? Más o menos. Pero siempre ha dicho que los fundamentales del tipo de cambio eran hacia el alza. Hacia los 700. Sí. Bueno, lo hemos dicho también en otros programas, yo lo he dicho públicamente en artículos que he escrito, lo he dicho en la televisión, lo he dicho en todos lados. Acá hay 3 fuerzas que mueven el dólar, ¿ah? Y cualquiera de esas 3 que en algún momento se extreman provocan un alza al dólar. Uno, sin duda, el precio del cobre. Basta que el precio del cobre empiece a bajar hacia los $2, llegó a los 2.30 y tanto hoy día. 2.31. 2.31, va mala en camino. Noticia, ¿no es cierto?, para empresas como Codelco. En que Mala noticia, más mala bueno, noticia. hay hartas noticias con respecto a Codelco, ¿no es cierto?, que están reduciendo la cantidad, la plana ejecutivo, están sacando costos. Sueldos, exactamente, etcétera. O sea, reduciendo costos como loco. Sí, pero lo más importante para el dólar, que lo que es que mientras más bajo el precio del cobre, más alto va a ser el precio del dólar. Yo tengo un cálculo hecho, porque yo me dedico a esto, como ustedes saben, ¿ah? Y por lo tanto, si llegara a los $2, que, oye, están 2.30, puede llegar. ¿Ah? Con esos malos datos de China, la verdad. Llegamos arriba a los 700 y para el Banco Central eso es un dato muy importante, porque el Banco Central sabe que si el dólar ronda los 700, la inflación va a quedar fuera del rango meta este año y bastante afuera ya. ¿Ah? Ya está marcada que va a ser casi un 4,9%, puede ser 5%. Pero si el dólar se va por arriba de los 700, podemos tener una sorpresa más desagradable y el Banco Central no va a tomar ese riesgo por una sola razón, porque si empieza a especular que puede haber una mejora en las condiciones internacionales, etcétera, se pueden desanclar las expectativas de inflación. Y eso es lo más riesgoso, lo hemos dicho. Eso es muy muchas riesgoso. Oportunidades. Por eso que la primera intervención del presidente del Banco Central fue decir que no descartaba la alza de las tasas de interés, que podía subir las tasas. Ahora, yo no descarto que suba las tasas en octubre, efectivamente, porque como dijimos en este programa, realmente el efecto comunicacional resultó porque llevó el dólar a la baja, porque el mercado ajustó el tipo de cambio a un dólar, a una tasa de interés más alta, solo porque estaba el anuncio. Pero ahora yo creo que con esto el Banco Central va a tener que subir las tasas, y yo creo que va a ser en octubre. ¿Tú crees que el Banco Central, porque hay dentro de lo que es este 2015, lo que nos queda este 2015, hay algunos que apuestan que podría llegar a 4% durante este año? ¿La tasa? Sí. Estamos en 3. No, yo eso lo veo menos probable. Yo creo que si sube la tasa a 25 puntos, 3.25, en octubre quedarían 3.25 y el otro sería en enero. O sea, porque también va a ser un gradual. Sí, va a ser algo gradual. Pero yo lo que creo que se está urgiendo en estos momentos para el mercado es que si no ajusta la tasa, la probabilidad de que el dólar siga subiendo a los 700 es muy alta. Bueno, eso con respecto al dólar, tú decías, ¿no es cierto?, que el precio del cobre es un ingrediente esencial en esta ecuación que hace, ¿no es cierto?, subir o bajar la divisa. ¿Y qué pasa? ¿Qué hay detrás del cobre? Yo creo que eso es importante. ¿Qué hay detrás del cobre? China hay detrás del cobre. ¿Y qué se dijo en el día de hoy en el gigante asiático? Que la actividad manufacturera registra en septiembre su peor nivel en 6 años y medio. Y el PMI salió malo. Exactamente, el indicador PMI se situó por debajo del nivel de los 50, que separa la contracción, como lo hemos dicho, de la expansión. Estamos hablando, ¿no es cierto? Se contrae en 47,3 en agosto y también había sido 47,8 en julio. Estamos hablando de la cantidad de puntos. Pero fíjate que no solo China, fíjate que yo estuve estudiando, aunque no me lo creas, la semana pasada, mientras estaba disfrutando. No se supone que ibas a descansar. Sí, pero leí bastante informe y hay como un convencimiento de muchos análisis, muchos economistas en el mundo, que este es un tema de los países emergentes. China es un país emergente y por lo tanto China más todos los países emergentes son el 50% del PIB mundial. La mitad del PIB mundial está explicado por China y todos los países emergentes. Y ha habido una especie de aumento del pesimismo respecto de la evolución próxima que van a tener, en particular lo de Brasil,
la semana pasada causó muy mala Lo de expectativa. ayer de Brasil, ¿qué te parece el real llegando, Ah, ¿no es bueno, cierto? la A consecuencia. 4 reales por dólar, el mayor valor desde el año 2002. Es muy complejo el panorama, con una contracción, ¿no es cierto?, de la producción desde PMI Tremenda. sobre el 4%. Pero lo que pasa, Paulina, que la semana pasada fue La le baja. quitaron el grado de inversión. Esto que está pasando con el real es una consecuencia de que van a haber menos capitales ingresando a Brasil. Y realmente Brasil está en un problema. Está en un problema. Yo espero que tengan la fuerza necesaria para poder ajustar la economía. Ya ha anunciado un plan de ajuste fiscal tremendo, Dilma. Anunció un programa de ajuste y eso nos da un recuerdo de que no se puede jugar con el ajuste fiscal. Nosotros necesitamos también preparar la economía para un impacto mayor respecto a los capitales que están entrando a los países emergentes. La economía emergente, las señales que se están dando es de más pesimismo. No, que están saliendo de los mercados emergentes. Por eso, sale el capital, pero con eso se produce devaluación de sus monedas. Exactamente. Entonces, esa es la segunda razón. Bueno, ahí tenemos, ¿no es esa es la cierto?, segunda a razón. todo el Ministerio de Hacienda trabajando. Y sabemos que este es un mes de presupuesto. Yo creo Por que ahí supuesto. están los ajustes de qué va a pasar con el presupuesto para el 2016. Ya se ha hablado en diversas oportunidades, lo ha dicho el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, con respecto a que se van a reasignar. Sí. Porque la verdad que todo lo que ha prometido el gobierno no se va a poder hacer con una desaceleración, con un precio del cobre más bajo, con un crecimiento de la economía, ni siquiera con la mayor recaudación fiscal que podría hacer, ¿no es cierto?, la reforma tributaria. El crecimiento global del gasto fiscal cada vez más claro que no puede ser más allá del 5%, tal vez del 4%. Rodrigo Valdés tiene muy claro eso. Y si no nos apegamos a esa regla, vamos a empezar a tener mayor problemas. Fíjate que Porque este año ya la duplicamos, ¿no? 10% crecimiento casi. Una regla que aprenden los niños chicos, como les digo yo, de 20 años en la escuela de economía, ¿no es cierto?, es que la tasa de crecimiento de endeudamiento en bono no puede ser mayor que la tasa de interés. Cuando se rompe esa comparación, los países están en problemas. Bueno, lo hemos visto en un caso europeo, donde claramente la tasa de crecimiento del endeudamiento era mayor que incluso la tasa de interés, incluso tasas de interés que se habían realmente disparado. Recordemos, por ejemplo, que cuando llegó Rajoy al gobierno, Uy, ¿te acuerdas? 700 puntos básicos Sí. sobre el Bundesbank, ahora que están de moda los alemanes. Pero eso son tasas muy altas. Y así todo, la tasa de crecimiento del endeudamiento era... Entonces, acá el tema de la austeridad fiscal es clave para entender cómo se pueden estabilizar los países, aún cuando estemos en un proceso de muy baja actividad en la economía. Bueno, ya vamos a hablar del caso de Chile, pero tú tocaste un poco lo que está pasando en Europa y yo creo que es importante consignar dos hechos puntuales. Primero, ¿no es cierto?, que Mario Draghi habló en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo y habló sobre tres cosas que ya tú has comentado. El frenazo del crecimiento económico de los países emergentes, la apreciación del euro, la caída del crudo y las materias primas. Y eso habla de mayores riesgos de deflación. Pero ¿qué es lo que dijo Mario Draghi? Siempre en un discurso bastante moderado, pero firme. A mí me gusta el estilo de él, Sí, porque es moderado, muy pero bien. firme. Dice, yo creo que se necesitan más pruebas, pero ajustaremos el tamaño, la composición y la duración del QE, es decir, de la expansión monetaria según lo requiera Y que la zona euro. es más o menos un monto mensual muy similar a los 85 billones de dólares que lanzaba Estados Unidos cuando tenía el QE, o sea, el QE. El estímulo monetario. 85 son más o menos 85 al mes y dura hasta septiembre del próximo año, pero Draghi ha dicho que si es necesario lo va a mantener. Acuérdate que él hizo famosa la frase en inglés, whatever that it takes, que significa Haré lo que todo sea, lo posible, lo exactamente. que sea posible, y realmente tiene credibilidad. Y con esa credibilidad la utiliza. Fíjate que hay datos de la economía privada en Europa. Un flash que hacen de repente del índice PMI compuesto de la actividad total de la zona euro. Se sitúa en septiembre, fíjate, en el nivel de 53,9 puntos frente al 54,3 de agosto. Una leve caída, pero obviamente No, pero está arriba de 50. está arriba de 50. Ah. Si lo comparamos con el 47 de China, es a años luz. La verdad que Europa, ¿no es cierto?, tiene algunos problemas que son puntuales. Vamos a ver qué pasa con Grecia, ¿no es cierto? Asumió Tsipras de nuevo. Tal como lo predijimos. Exactamente, le salió buena la jugada de Le Tsipras. salió bien. Sí. Tsipras tiene una muñeca política impresionante, pero va a tener que vivir con la realidad también, porque la realidad es que tiene que ajustar la economía griega, y si no la ajusta, se le va a acabar el financiamiento.
Exactamente. Bueno, y a quienes se les va a acabar el financiamiento también puede ser. ¿A quiénes puede ser? Bueno, hay una lista larga de países, pero algunos de ellos están volviendo. Argentina era otro, pero yo creo que va a venir un vuelco ahí. Eso sí, que con estas devaluaciones que están ocurriendo en los países emergentes, quizás a cuánto puede llegar el peso argentino, fíjate. Estaba en 16. Sí, pero yo creo que si hay una devaluación en general en los países emergentes, podría llegar a 20 y un poco más. Así que va a ser rico ir a Buenos Aires. Bueno, ahora es rico ir a Brasil también, pues sale súper barato. Imagínate con el real donde llegó la devaluación, es cosa de llevar dólares nomás y así como se ajustan los países lamentablemente. Exactamente, pero tiene una alta inflación Brasil, entonces obviamente que eso también hay que verlo. Es lo mismo que pasa en Argentina, uno puede decir, es barato ir a Argentina, pero tú vas a Argentina con la inflación y te sale súper caro. Eso es súper importante, eso es lo que se llama el tipo de cambio real, o sea, la tasa de cambio nominal, la devaluación nominal, menos, tienes que restarle, menos la tasa de inflación. Entonces, si la devaluación es 20% y la inflación es 20%, el tipo de cambio real, 0. Exacto. Por lo tanto, no es más barato comprar en Argentina. Pero hay que ver eso. Hay que ver eso y también hay que verlo en Brasil. Bueno, a nivel local, a mí me gustaría, para partir, ¿no es cierto?, en lo que está pasando terminemos lo de Volkswagen, porque me gustaría en la segunda parte del programa evaluar y ver precisamente lo que está pasando con el Banco Estado en nuestro país, lo que está pasando también con una encuesta de operadores financieros, con respecto a las tasas de interés. Sí, los niños con zapatillas. Los niños con zapatillas. Bueno, hablemos de Volkswagen. Qué complicado. Sí. Bueno, el valor en bolsa de Volkswagen lo refleja todo, que ha provocado una caída impresionante en el DAX alemán. Pero fíjate, hoy día las acciones de Volkswagen suben. Luego de dos jornadas consecutivas a la baja por este fuerte escándalo, ¿no es cierto?, que tuvo. La verdad que son 11 millones de autos con un dispositivo que adulteraba sus emisiones. Eso lo encuentro increíble, la verdad. Los alemanes. Y Volkswagen, o sea, la verdad que, aparte que Volkswagen es una marca que hace no solo su marca, sino que una serie de otros vehículos, sobre todo cuando uno mira, ¿no es cierto?, a los países desarrollados y los tiene como benchmarking de que ellos hacen las cosas bien, que ellos no pasan gato por liebre, y aquí pasaron gato por liebre. Pero pasan gato por liebre, sí. Pero aquí se ajustaron el mercado, porque claro, alguien me dijo alguna vez que había que comprar cuando la sangre estaba en la calle. Y acá, en este caso, guardando las proporciones, la sangre está en la calle, porque después de 3 días consecutivos, que la caída de Volkswagen, que no puede ser más representativo la Volkswagen en Alemania. Bueno, dimitió el presidente de Volkswagen, claro, era obvio. El mismo que salió diciendo ayer que le habían cagado. Dijo eso, sí, dijo lo eso. dijo, sí. Aunque la palabra en inglés es screw up. Sí. They screw up, pero eso es lo mismo, la exactamente. Martin Winterkorn dimitió hoy entonces tras el escándalo de la manipulación de emisiones de gases contaminantes de sus vehículos diésel en Estados Unidos. Bueno, vamos a ver qué pasa con respecto a ese escándalo financiero, pero ya son las 2:17. Estoy conversando con Alejandro Alarcón, profesor y economista de la Universidad de Chile, pero tenemos que hacer una pausa. Bueno. Y yo les quiero comentar que BCI Corporate and Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Ya volvemos, hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Dos con 18 minutos. Yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras, BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Estoy conversando con Alejandro Alarcón, economista y profesor de la Universidad de Chile. Vamos a conversar con algo que está recién saliendo del horno. Ustedes van a poder ver en las calles, si algunos van en auto, la segunda. Y hay una noticia en la segunda en la cual... Alejandro, tu opinión, fue consultado. ¿Y cómo se titula? Las interrogantes que dejó la salida del presidente del Banco de Estado. Guillermo Larraín renunció tras negociar millonario bono
con sus trabajadores. También salían declaraciones de los sindicatos de Banco Estado apoyando un poco esta negociación que había sido un justo acuerdo. ¿Y qué es lo que pasó? Lo que pasó, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, confirmó, no solo confirmó la renuncia, ¿no es cierto?, el presidente del Banco de Estado, sino que también dice, nosotros le dimos un parámetro de negociación para empresas del Estado y ese parámetro no se cumplió. Aquí hay una pregunta que te hacen a ti, y yo la voy a leer. Era al revés, era ¿cuáles son los interrogantes que usted pondría? Exacto. ¿No? Porque dice los interrogantes que deja. Claro, ¿cuáles son las interrogantes? Y una de ellas, ¿precedente para otras negociaciones? El economista Alejandro Alarcón, conocedor del sistema bancario, lanza otra pregunta vinculada al manejo laboral del gobierno. ¿Qué señal está dando el gobierno a otras empresas estatales que deben enfrentar procesos de negociación colectiva al removerle el cargo al presidente del Banco de Estado? Bueno, esta pregunta se me ocurrió porque... ¿Te la contestó Rodrigo Valdés o no? Bueno, él estima, él está en un proceso de dar señales de austeridad, porque como decíamos al comienzo, claramente el crecimiento del gasto público en este país tiene que ser ajustado para poder poner las bases para que la economía vuelva a tener un crecimiento que está lejano. Pero la pregunta viene porque es conocido que los sindicatos más poderosos son los sindicatos de las empresas públicas, los sindicatos de Codelco, está más decir el sindicato del Banco del Estado. Entonces, en un momento en que se está discutiendo una agenda laboral, donde uno de los principales juicios que se han vertido es que en la medida que crece mucho el poder sindical, se producen ciertas distorsiones. Aquí lo estamos viendo. Entonces, ¿cuál es el precedente de esto? La señal vino muy clara del Ministerio de Hacienda, y en ese sentido yo apoyo al ministro de Hacienda en que tiene que ponerse en su lugar y decir, bueno, si yo doy una instrucción, cumplió la instrucción. Había una carta, es por escrito. Exacto. O sea, no es un llamado telefónico o una reunión. No, este es un documento ejecutivo de la administración donde le indica un cierto techo que debe ser observado. Que eso no fue... Y no fue observado. No fue observado. ¿Y qué es lo que dice, por ejemplo, el sindicato? ¿Qué es lo que dicen ellos? Bueno, el exitoso proceso de negociación fue consecuencia de una labor seria y responsable donde cada logro representa la justa retribución al compromiso de miles de trabajadores de las distintas sucursales del Banco de Estado. ¿Por qué leo eso? Porque obviamente que habla de, por ejemplo, en el documento el sindicato aseguró que dichos logros son absolutamente coherentes con los excelentes resultados obtenidos por Banco de Estado durante el ejercicio del año 2014 y el primer semestre de 2015. Pero el Banco de Estado tuvo que ser capitalizado. Así es. Y los resultados... 800 millones de dólares, ¿o no? Claro, por ahí. Que fue lo que se le puso al la Estado. La cifra que tengo más clara que este bono significa el 60% de la capitalización. Entonces, la pregunta es si la capitalización fue a mejorar los sueldos o fue para que el Banco del Estado fuera más competitivo, dado que tiene que cumplir un proceso. Una serie de exigencias. El Banco del Estado está inmerso en el sistema financiero, compite dentro del sistema financiero, y uno de los atributos más importantes es la capitalización, por eso que se hizo, porque eso le permite apalancarse, ¿no es cierto? Entonces se le fue el 60% de su capitalización. Sí, exactamente. Uy, otra de las preguntas en el fondo, otra de las preguntas que uno se hace es, por un lado se está tratando de ahorrar y por otro lado se pone la verdad que camisa de 5... Es que lo que pasa, Paulina, es que el ministro el día antes de este anuncio... Pero claro, el día antes había dicho que tiene que haber austeridad, sueldos, ¿sí? Que se congelan. Entonces al siguiente día aparecen que se va a emitir un bono que le cuesta 83 millones de dólares al fisco. No, 83 millones no. 6 millones de pesos por trabajador sindicalizado. Oye, aquí es legítimo las aspiraciones, todo eso, pero los 83 millones de dólares salen del fisco. Si este es un banco estatal. Y por lo tanto, claramente el ministro entendió que eso iba contra todo lo que le está diciendo, contra la doctrina, porque después, cuando él vaya al Parlamento, alguien le va a decir, oiga ministro, pero si ustedes tienen una tutela... Bueno, ya la Comisión de Hacienda, Lorenzini, ya hasta pedirá citar al ministro. Le van a preguntar, si usted está hablando que aquí hay que tener austeridad, ¿cómo es posible que se gasten 83 millones de dólares en un bono para los trabajadores con todas las... Por más merecido que lo tenga. Merecido, justo, social, todas las palabras que usualmente se utilizan en estas condiciones. ¿Pero qué va a decir el ministro si un día A dice algo...
y el día B dice otra cosa, si deja pasar esto. No bueno, y ahí, por ejemplo, y ahí está todo el tema, lo que tú mencionabas, ¿qué pasa con la reforma laboral? Que se ha discutido, la verdad que los distintos gremios hemos visto una CPC muy activa, ¿no es cierto?, tratando, ¿no es cierto?, de parar un proyecto que está, como dicen muchos, se está dando muchas atribuciones a los sindicatos. Y los sindicatos poderosos. Exactamente. O sea, los sindicatos poderosos pueden provocar distorsiones importantes. Y eso es lo que venimos advirtiendo varios, entre ellos yo. Yo vengo diciendo que uno de los impactos más fuertes de sindicatos excesivamente poderosos va a ser que aumente el desempleo. Aquí por lo menos el desempleo aumentó en 1 porque se fue el presidente del Banco del Estado. Que es un mal chiste. Sí, es un mal chiste, sí. Bueno, vámonos a los operadores financieros. La encuesta de operadores financieros que realiza de manera quincenal el Banco Central reveló que el mercado espera que el emisor eleve la tasa de interés referencial hoy en 3% en enero del 2016. ¿Quién? ¿Los chicos con zapatillas? Sí. ¿Por qué le dicen los chicos con zapatillas? Porque son gente muy joven, yo los quiero mucho, les mando muac, muchos cariños. pero tengo que decir que son chicos muy jóvenes. Entonces, estos mismos chicos habían dicho hace poco que esperaban en junio la primera alza de tasa de interés, pero parece que la inflación no los dejó sin piso. ¿Ah? La inflación que está claramente en la inflación esperada. Pero yo creo que ese es uno de los temas centrales. Yo creo que el Banco Central no le da el margen para esperar hasta enero para hacer un aumento de la tasa de interés. Yo creo que tiene que hacerla en octubre para dar una señal clara que va a llevar la trayectoria de la inflación al centro del rango meta casi en los próximos 24 meses, lo que es mucho. Fíjate que hemos terminado 2 años fuera del centro del rango meta. No fuera del centro, fuera del rango meta, 2 años. Rango, sí. Por lo tanto, si llega el 17 van a ser 4 años. Yo creo que este país ha tenido un gran logro con tener la inflación acotada. Y yo creo que cuando se ha salido, se ha llevado en un plazo de 12 a 18 meses. Para mí es una sorpresa que estemos alargando a 24 y ahora vamos a alargar al año 2016. Porque ya el año 2016 vamos a tener la inflación en la cercanía del centro del rango meta. Dentro del rango, porque está entre 4 y 2, pero mi trayectoria por lo menos marca un 3.3, 3.4, no el centro del rango meta el año 16. Por lo tanto, el año 17 recién llegaríamos al centro del rango meta. Yo creo que Chile tiene 2 anclas clave. Una es el ancla monetaria. Y el ancla monetaria es que el Banco Central es capaz de llevar la inflación al centro del rango meta. La otra es el ancla fiscal. Si se pierden las anclas, el barco queda a la deriva. Complicado este panorama porque sabemos, ¿no es cierto?, de todo el prestigio que tiene el Banco Central. Sabemos que es un instituto autónomo y que obviamente que genera esta política monetaria que es fundamental para una institucionalidad que es lo que ha sido reconocida en nuestro país durante muchos años a nivel internacional. Yo creo que es muy importante cuidar lo que tenemos y seguir hacia adelante. ¿Cuáles son tus mayores preocupaciones, por ejemplo, con respecto a esta reforma laboral? Ya lo dijiste, ¿no es cierto?, una sindicalización muy extendida. ¿Qué te parece, por ejemplo, con los distintos acuerdos? Porque hay todavía, ¿no es cierto?, incertidumbre con respecto a qué va a pasar con las pequeñas y medianas empresas. Lo decía la diputada Carolina Goich, que es miembro, ¿no es cierto?, de la Comisión de Trabajo. Y obviamente que ella decía que había que respetar los acuerdos con el gobierno. ¿Qué pasa con la instancia más dialogante que ha estado promoviendo el ministro con respecto a los distintos gremios? ¿Qué pasa con eso? Hay 2 cuestiones. Porque como que volvemos a foja cero. Sí, aquí el reemplazo es clave. El reemplazo es una manera de mitigar el impacto que tendría un empoderamiento de los sindicatos. Oye, es legítimo, lo hemos dicho muchas veces, pero también veamos los efectos y los otros de los servicios básicos. Por ejemplo, ¿qué pasa si los sindicatos del sector financiero van a la huelga y no hay capacidad de reemplazo? ¿Va a parar el sistema financiero? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero acuérdate de lo que pasó, ¿no es cierto?, cuando... con el tema de los cajeros, por ejemplo. Con el tema de los cajeros automáticos, que había escasez de dinero. Por eso, es que ese es como una cuestión que la industria bancaria ha logrado de alguna manera mitigar, manejar bastante bien y nuevamente se ha restablecido el servicio. Incluso tuvimos este fin de semana un nulo reclamo de que no había disponibilidad de cajero automático. Exacto. Esa fue una muestra muy clara. Yo me acuerdo que en otros fines de semana largos hemos tenido problemas. O sea, la industria bancaria una vez más logró ponerse por encima de la contingencia y logró en un fin de semana muy especial porque teníamos un terremoto. Exacto. En el medio, o sea, había una contingencia mayor. Entonces, y que hay muchos servicios, ¿no es cierto?, sobre todo en las zonas afectadas. Pero los servicios en línea, ¿qué pasa con los servicios en línea que a la banca todos los días? ¿Qué pasa con las transferencias?
¿Qué pasa con los servicios de entrega de efectivo o de transferencia de efectivo? ¿Qué pasa con todos los servicios que da la banca si va a un sindicato a huelga y no se puede dar los servicios? ¿La gente se va a quedar sin la plata? Dejo plantear esa pregunta. Por lo tanto, mi abuelita me enseñó hace muchos años que el cilantro era bueno, pero no tanto. ¿Ah? Bueno, ¿y qué pasa también con la gente que se traslada todos los días en metro? ¿Qué pasa con la gente del metro? ¿Qué pasa con, o sea, imagínate, ¿Qué pasa con los hospitales? ¿Qué pasa con los hospitales? Exactamente. O sea, aquí yo creo que se ha producido una discusión en torno a empoderar a los sindicatos, pero yo no he visto ninguna discusión en torno a dar empleo, a dar alternativas, a no provocar una situación de encierro que finalmente termina perjudicando a la gran mayoría de este país. Bueno, y tampoco ha habido una discusión o un empoderamiento de la persona, del trabajador, de darle las mayores habilidades o capacidades que tiene que ser para enfrentar los desafíos, ¿no es cierto?, este mundo globalizado, este mundo 2.0. La verdad es que es bien complejo el panorama, lo hemos dicho muchas veces en este programa, que nos gustaría ver en la reforma laboral ese tipo de cosas que sí necesita nuestro país. ¿Alguna preocupación? Yo escribí sobre eso. Escribí y lo dejé por escrito. Los que tengan interés me pueden escribir y yo les consigo el artículo que escribí hace varios meses sobre alternativas para que la reforma laboral de verdad tuviera una alternativa que permitiera hacer proempleo. Yo lo dejé por escrito, está disponible para que si lo quiera. Yo ya cuando escribo algo es muy bueno porque ya no me doy vuelta carnero, como se acostumbra en este país. Bueno, eso es importante y siempre está ahí. Los escritos dicen que ahí está. Yo ya escribí sobre eso, pues. Así decía un y lo hablado en la radio también está, porque sí, te pueden hacer quedan los podcasts. Exactamente, y nuestro podcast lo recordamos a las 15:30 horas, siempre está nuestro podcast, usted lo puede revisar y volver a escuchar los comentarios de estos destacados panelistas que tengo yo en cada programa, uno de ellos, Alejandro Alarcón. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Gracias, Paulina, ya estamos de vuelta. De todas maneras. Y todos ustedes, la invitación es a continuar en Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. En Grupo Security sabemos que los quiero están en todos lados. Algunos quieren que llueva café en el campo, otros quieren llegar a la luna, otros solo te quieren a ti, y todos queremos que no haya fronteras. En Grupo Security no creemos en la suerte, creemos en el esfuerzo, creemos en ti. Conoce nuestras 7 empresas en security.cl y juntos convirtamos tu quiero en un puedo. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. ¿Qué dirías si te cuentan que en el Price Show de Honda está toda la aventura que necesitas?